Imagínense que estoy casi posparto. Pero bueno, a ver, entendido, ahí está. Bueno, la idea, bueno, es medio así, esto sacado de un PowerPoint de la Sociedad de Pediatría, que está hecho por la doctora Ocampo, que seguro que la conocen, es una neuróloga infantil del Provincial, del Vilela. Y bueno, quería hablar un poquito de convulsiones febriles, que es, digamos, es una consulta muy frecuente en pediatría y por ahí a lo mejor es lo que puede generar temor, que bueno, que fue un poco de lo que pasó en las últimas guardias en el sanatorio, un poco de temor para el médico de guardia que lo recibe, que en realidad, por suerte, es una patología frecuente, pero benigna, ¿sí? Es bueno, un episodio paroxístico en niños, que es totalmente benigno, que se da entre los 6 meses y los 5 años. Y está asociado a fiebre, a la temperatura mayor o igual a 37,8 dentro de las 24 horas. ¿Se escucha bien, no es cierto? Porque me apareció como un... Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Sí, se te escucha perfecto. Bárbaro. Dentro de las 24 horas. Sin infección intracraneal y sin historia de convulsiones afebriles. Sí, lo que es muy importante preguntar en el momento de la consulta son los antecedentes familiares de convulsiones febriles, que siempre generalmente están presentes en un familiar de primer grado. Es el trastorno neurológico más frecuente en la emergencia pediátrica y tiene una incidencia del 5% de los niños. Y que generalmente el 80% resuelve solo, que no hay que pasar ningún tipo de medicación, que generalmente llegan a la institución en un cuadro posictal o bien ya recuperándose. Dentro de la clasificación de las convulsiones febriles tenemos las simples y las complejas. Dentro de las simples están las crisis convulsivas generalizadas, tónico-clónicas, que son las más frecuentes, que duran menos de 15 minutos, que generalmente se dan ese episodio febril una sola vez en esas 24 horas, y que no tienen ninguna otra anormalidad neurológica posictal, o sea, no presenta ningún foco neurológico el paciente luego de la convulsión. Y las complejas ya son más prolongadas, generalmente duran más de 15 minutos, son recurrentes en esas 24 horas. Se puede dar focal, ¿sí? Generalmente se da focal, y ya puede haber alguna anormalidad neurológica posictal, como por ejemplo alguna parálisis y demás. Dentro de las convulsiones febriles están las convulsiones febriles plus, que lo llamamos. Antes dijimos que son frecuentes entre los 6 meses hasta los 6 años. Pero en algunos chicos se puede dar luego de los 6 años, puede estar asociada a crisis epilépticas afebriles, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Si ahí viene un chico de 6 años o más y hace una convulsión y es tónico-clónica, febril, más allá de descartar obviamente algún proceso infeccioso, a una meningoencefalitis y demás, siempre tener en cuenta que es un paciente que va a tener mayor riesgo a tener convulsiones o crisis epilépticas afebriles. Está relacionado con la herencia, tiene una penetrancia del 60%, y bueno, y este paciente debe tener un seguimiento por neuropediatría. Y después está el estatus convulsivo febril, que dura más de 30 minutos, son más cortas, pero sin recuperación de la conciencia entre las crisis, o sea, o duran más de 30 minutos, y son más cortitas, pero sin recuperación. Esto es muy similar, calculo que yo hace mucho que no vuelvo a leer cosas de clínica, pero debe ser muy familiar a lo que ustedes ven en los adultos también. Los factores de riesgo de recurrencia
es que comiencen antes de los 12 a 15 meses, ¿sí? Que las convulsiones febriles y epilepsia en familiares de primer grado, como dijimos antes, generalmente siempre, si hay un niño que viene con una convulsión febril, siempre en la familia hubo alguien que, la mayoría de las veces, hubo alguien que tuvo convulsiones febriles. Baja temperatura al inicio de la fiebre, y enfermedades febriles recurrentes. Esto es también algo como un poco un mito, en donde los papás tienen miedo que le levante mucho, que tenga 39, porque puede hacer una convulsión. En realidad no depende de cuánto levante la temperatura. O sea, un niño con un 37,8 puede hacer una convulsión febril y un nene de 39 no. Esto no implica, digamos, el riesgo de convulsión. Cuánto levanta de temperatura, qué grados tenga. Los factores de riesgo de epilepsia son convulsiones febriles complejas, como dijimos antes, las anormalidades neurológicas previas, por supuesto, y la historia familiar de epilepsia. Hay que tener alerta cuando son prolongadas y cuando comienzan con convulsiones febriles luego agregadas a febriles asociadas a retraso neuromadurativo. Los diagnósticos diferenciales, bueno, meningoencefalitis aguda, obviamente, sospechar cuando hay alteración del sensorio previo a la convulsión, rigidez de nuca, PTE, que fontanela, hipertensa, un Glasgow menor a 15, más de una hora post-convulsión, y cuando la convulsión aparece más de 24 horas posteriores al inicio de la fiebre, ¿sí? Y obviamente tener en cuenta esto que dijimos, que generalmente se da después de las convulsiones febriles benignas, se dan generalmente después de los 6 meses, cuando viene un niño menor de 6 meses, bueno, siempre estar muy atento a que no sea una meningoencefalitis, igualmente asociado a todos estos signos, ¿no? La gastroenteritis por Shigella rotavirus, el síncope vasovagal febril y la convulsión asociada a trastornos metabólicos por gastroenteritis, que muchas veces está asociada con el rotavirus. Los estudios complementarios, bueno, generalmente en una convulsión febril no se hace nada, no se hace ni ningún tipo de examen complementario si estamos seguros que es una convulsión febril benigna, ¿sí? Y no compleja, simple. Tener en cuenta que no tenemos que hacerle un laboratorio inmediatamente a un paciente que ingresa con una convulsión febril, porque lo más probable es que tenga una leucocitosis, ¿sí? A menos que el paciente lo amerite, ¿no? Puede estar en un estado de hiperglicemia y una acidosis, lógicamente por el estado de estrés que presenta el paciente post-convulsión. Entonces a veces nos puede perder un poco pedir un laboratorio inmediatamente. Si el paciente ya ingresó en post-ictal, está bien, está reactivo, los papás dicen que es el niño que tienen siempre en casa, bueno, no se pide un laboratorio, buscamos el foco. Puede ser una angina, puede ser una gastroenteritis. Podemos diferir ese laboratorio si nos queremos quedar más tranquilos dentro de las 8 o 12 horas posteriores de la convulsión. Siempre, bueno, tener presente obviamente la punción lumbar en un paciente menor de 6 meses, como dije antes, y en otras edades, de acuerdo a la clínica, siempre la clínica es fundamental, no perdernos con el tema de los exámenes complementarios, que a veces, en vez de ayudarnos, nos complican. Evaluar el uso de antibióticos que pueden mascarar una infección del sistema nervioso central. Atentos a un paciente con una convulsión febril, ni hablar si es compleja, pero si es simple, que venga tomando antibióticos que pueden mascarar algún otro cuadro. Y bueno, una neuroimagen, un ataque, una resonancia en una convulsión febril compleja, ¿sí? Que dijimos que eso sí lo tiene que ser un neuropediatra. Generalmente la convulsión febril típica, simple, que es la que por suerte mayormente vemos, ni siquiera necesita una interconsulta con neurología. Muchas veces uno a veces lo pide para contención y tranquilidad de los papás. Eso es fundamental, digamos, que poder tranquilizar y contener a los papás en el momento, porque obviamente los papás están muy angustiados, no saben lo que pasó, no entienden nada, la situación del postnatal, bueno, la sensación de muerte para los padres, entonces es muy importante contenerlos en ese momento. La convulsión febril focal prolongada, pensar en encefalitis herpética hasta que se demuestre lo contrario. Siempre en la clínica es lo más importante. Controles quedan en la guardia, en observación, los menores de 18 meses, hasta confirmar foco de fiebre y evaluar posteriormente PL, pero bueno, esto es algo
solamente si está acompañado de la clínica. Y las convulsiones febriles complejas hasta su recuperación. Y cuando el entorno no es confiable, digamos. Si el entorno no es confiable, lo ideal siempre es dejarlo en observación unas horas. Por ahí, si esto pasa en un lugar como Rosario, donde hay una complejidad de guardia pediátrica y demás, no se internan las convulsiones febriles simples nunca. O sea, se trata de tranquilizar a los padres, qué hacer en ese momento y demás, porque la mayoría no vuelve a repetir una convulsión en las primeras 24 horas o 48 horas del proceso febril, y se van a su casa. La realidad es que acá, como es una ciudad pequeña, y es muy traumático para los padres sufrir el tema de la convulsión febril, uno los puede dejar en observación, aunque sea 12 horitas, 8 12 horitas, más que nada como para contener a los papás, más allá que sea una convulsión febril simple. Ya cuando los papás saben que tuvo la primera convulsión el niño, luego después ya saben manejarlo y ya saben cómo proceder en el momento de la convulsión, es distinto. Pero bueno, el primer episodio es bastante angustiante para los papás. La medicación, crisis frecuentes en periodos cortos de tiempo, 2 o 3 en menos de 6 meses, se puede dar una medicación. Y si hay factores de recurrencia, menores de 15 meses, epilepsia o convulsiones febriles en familiares de primer grado. Nosotros generalmente, bueno, un poco hablando en la práctica, la primera convulsión febril, bueno, uno lo deja en observación y demás, pero después generalmente hace la interconsulta con el neuropediatra, más allá que no tenga una indicación. Y bueno, ellos generalmente piden, a veces algunos piden los estudios y otros no. Generalmente lo piden el electroencefalograma, y bueno, evalúan el tema del diazepam oral intrafiebre durante las 48 horas. La mayoría, por una cuestión de que vivimos en una ciudad pequeña o no tenemos tanto acceso a una guardia pediátrica y demás, indicamos que cuando ya tienen un antecedente de convulsiones febriles, darle el antitérmico, ¿sí? Más asociado a un diazepam, 0,3 a 0,5 miligramos kilo día, que lo puedes repartir en 3 tomas, o sea, cada 8 horas. Y muchas veces les decimos a los papás que tengan en su casa un Diactal, ¿sí? Un diazepam para hacer intrarrectal, por cualquier eventualidad. La realidad que en los estudios no está 100% eso que va a prevenir la convulsión. La verdad que los estudios no son 100% que decir, bueno, el uso de diazepam va a prevenir la convulsión. Y la verdad que es más una cuestión de apoyo para la familia que lo de prevenir la convulsión con el diazepam. Lo más importante es bajar la temperatura. Y el alerta, bueno, cuando hay anormalidad neurológica previa, como dijimos antes, convulsiones febriles prolongadas o focales, cuando comienzan la convulsión antes de la fiebre, y generalmente, bueno, ahí ya el neurólogo, esto pasa ya más que nada a medicación por neurología, con un electroencefalograma ya hecho también, se da el fenobarbital a 4 a 5 miligramos kilo día, o ácido valproico a 20 a 40 miligramos kilo día, 1 a 2 años, hasta que cumpla generalmente los 5 años el paciente. Manejo familiar, lo más importante, o sea, contener. Lo más importante es contener, explicar la situación a la familia, lo que es una convulsión febril, el pronóstico, el tratamiento, que es una patología benigna, que no genera secuelas. Eso es sobre todo muy importante, porque descomprime la situación. Decirle a la familia cómo actuar, bueno, descomprimir la ropa durante la convulsión, ponerle al niño de costado, no forzar ni poner apertura en la boca, ni darle líquidos, ni agarrar la lengua, que muchas veces piensa eso, que la gente piensa que se va a tragar la lengua, bueno, no poner ningún objeto en la boca. Y si se prolonga más de 2 a 3 minutos, llamar a la urgencia y aplicar el diazepam intrarrectal. Bueno, esto es un poquito, digamos, lo de convulsión febril.
que en sí nosotros como pediatras no nos genera, digamos, mayores complicaciones, porque por suerte son benignas y sin secuelas, y generalmente el 80% llega ya en el postvital a las instituciones. Por eso es fundamental contener a la familia, y nosotros también como médicos de guardia, digamos, tratar de estar tranquilos, hacer el ABC, como cualquier... No les quiero decir que el niño es un adulto pequeño, no es así, pero sí tratar de seguir razonando con la misma metodología como médicos. Hacer el ABC, decir, bueno, estoy en postvital, ver la mecánica respiratoria, poner el multiparamétrico, ponerle para apoyar oxígeno con una máscara con reservorio, y generalmente en unos minutos el niño ya empieza a estar más reactivo, conoce a la mamá, llora, puede quedar en el postvital con algunos rales crepitantes. Perdón, chicos, me enojó el peque. Pero bueno, la realidad es que nunca necesitan medicación en una convulsión febril. Sí, la convulsión sí es una convulsión focal, sigue más allá del oxígeno, y bueno, queremos colocar una vía periférica. Se puede utilizar el diazepam, se puede utilizar el lorazepam. A ver, quería mostrarles si puedo otra cosa. Con la pantalla. No hay, en los estudios no es que nos dicen que es mejor el lorazepam o el diazepam. O sea, no hay ningún estudio que diga cuál es el mejor. Nosotros usamos lorazepam o diazepam, los dos por igual. El lorazepam es 0,1 miligramos kilodosis, que la ampollita viene de 1 mililitro 4 miligramos. Es fácil el cálculo, regla de 3 simple. Y el lorazepam es a 0,5, se puede repetir a los 5 minutos si sigue el paciente convulsivando, y ahí, bueno, ir evaluando todo lo que es el tema de un estatus convulsivo, que dura más de 30 minutos, como dijimos antes, o que no recupera el estado de conciencia y vuelve a tener otra convulsión. Bueno, y ir a seguir el protocolo de, bueno, decir, bueno, hago lorazepam o diazepam, ir pensando en tener ya la ampolla y definir la antoína por si el paciente sigue convulsivando. Pero bueno, la realidad que en las convulsiones febriles, que haga un estatus convulsivo febril, es muy raro. A mí me pasó una sola vez, nos pasó en el sanatorio, con una paciente que tiene una patología genética de base muy epileptógena. O sea que la realidad es que no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que llegue en postictal y que el chico empiece a recuperarse a los 3-5 minutos. No sé si alguno me quiere preguntar algo. Yo quería mostrar... bueno, esto es medio casero, lo hice todo así nomás, chicos, porque estoy media complicada con los peques. Encima ayer también tuve que llevar una pacientita a Rosario que tuvo un traumatismo cráneo, así que estoy media mal dormida. Pero quería mostrarles lo del protocolo, a ver, de estatus. Bueno, que lo había hecho Sandra Cagnacia, que seguramente la conocen, que es una médica pediatra emergentóloga del Vilela. Es la jefa de guardia del Vilela. Pero no sé si lo puedo poner acá. ¿Los aburrí mucho con esto de pediatría? Hola, buen día. La verdad que está muy interesante. A ver.
si yo puedo poner, ahí está, ahí ven la pantalla esta, chicos, que dice etapa prehospitalaria y eso. ¿Lo ven? ¿O no? No, no se ve. Porque le quería poner lo del protocolo, digamos, lo de estatus convulsivo. A ver. Yo lo puedo ver perfecto, Vero. Ahí se ve. Ahí, bueno. Ahí se ve perfecto. Esto es de Sandra, que es una genia la que hace el PALS, estructura del PALS, bueno, emergentóloga del Vilela, que seguramente la conocen. Hizo este protocolo, pero es más de convulsión, no tanto de convulsión febril, sino es más de convulsión y de estatus. Entonces, bueno, lo principal es lo que dijimos antes, mantener la vía aérea, no quiero ser tan reiterativa, con cosas que ustedes ya saben, pero bueno, mantener vía aérea, respiración, circulación, el ABC, apoyo de oxígeno, como vemos ese bebito, apoyo de oxígeno es importante. Chequear, poner el multiparamétrico, si está disponible, ponerlo, que está buenísimo. Por ahí, si tenemos un oxímetro solo y está en una convulsión, no se lo vamos a poner porque es imposible tener un oxímetro. Hacerle un hemoglucotest es fundamental para ver que no haya algún cuadro de hipoglucemia, algún trastorno metabólico, y considerar otro tipo de laboratorio, ¿sí? En ese paciente, pues ya estamos hablando acá de un estatus. A los 5 o 10 minutos ya tenemos las drogas de emergencia, bueno, ver si tenemos un acceso, eso me parecía importante también decirlo, porque a veces depende con quién, en dónde estamos en la guardia, ¿viste? O sea, el diactal, el rectal está buenísimo, porque vos podés estar desde una salita o en un centro de mayor complejidad, lo ideal sería ponerle obviamente una vía periférica, pero a veces no contamos con el recurso de enfermería, porque a veces no es fácil ponerle una vía periférica a un niño, a un pediátrico, y mucho menos que esté convulsionando. Entonces, bueno, se pueden utilizar drogas vía oral, intrarrectal o nasal también, ¿sí? Si no la tenemos, acá le dice el acceso rápido, no lo tengo, bueno, el lorazepam se puede utilizar vía oral, te da la opción del midazolam, intranasal o intramuscular, eso es algo muy, muy bueno, porque decís, bueno, te sigue convulsionando, con algo lo tengo para dar, le hago un mida intramuscular, el diazepam, y no tenerle miedo, ¿sí? O sea, no tenerle miedo. Sabemos que si el chico está convulsionando y cada vez que convulsiona como un adulto, bueno, son neuronas menos, lo tenemos que sacar de la convulsión. De no tenerle miedo. ¿Qué me puede pasar? Bueno, sí, que me haga un paro respiratorio, una pausa, una apnea, bueno, lo bolseo. Va a salir, va a revertir, a menos que le pasemos, o sea, una sobredosis, pero tener confianza también como criterio como médico, ¿sí? También sacarse el miedo del paciente pediátrico. Yo sé que genera temor, pero bueno, siempre la idea es ahora de tener a alguien al llamado, digamos, siempre, porque obviamente también para el pediatra es difícil estar solo en esta situación, entonces trabajar en equipo siempre es mucho mejor, apoyarnos, porque a veces lo que uno no ve, lo ve el otro, independientemente de sea un clínico, un cirujano. Yo siempre, la verdad, que cuando he tenido situaciones de emergencia en el sanatorio, tuve la ayuda de un montón de otros profesionales que no eran del rubro de pediatría. Eso me parece importante, tener la opción de decir, bueno, no tengo una vía periférica, ¿qué le hago? ¿Le puedo hacer esto? Mientras seguir buscando una vía periférica, porque siempre tenemos que ir a lo más seguro. Bueno, acá está lo del LoRa, el MIDA que hablamos antes, endovenoso. El LoRa y el MIDA es a 0,1 y el DIAS es a 0,3 o a 0,5. Muchas veces usamos a 0,5. Y bueno, saber que a los 5 minutos podemos volver a repetir la medicación, como dice acá. Perdón, Vero, un ratito. Viste que el Zoom nos da un tiempo determinado. Quedan 5 minutos más o menos, no sé si... Listo. Esto, si quieren, lo podemos hacer una fotocopia
y poner, acá habla un poquito del lorazepam y el diazepam, de que no es uno mejor que el otro, lo que les decía. Pero bueno, estas son las líneas, es decir, bueno, lora, diace, mida, saber lo que lo podemos repetir a los 5 minutos, y si vemos que el paciente va entrando en un estatus convulsivo, que van pasando más de 30 minutos, bueno, ir viendo el tema de la disfonía de antoína, que es para mí la dosis de elección, en dosis de ataque a 20 miligramos kilo día, y que después cuando el paciente revierte ya se lo deja de mantenimiento si es un estatus a 5 miligramos kilo día, cada 12 horas. Bueno, si quieren esto por ahí, que a lo mejor se están perdiendo viéndolo, acá está lo de la difenildadina, después tenemos fenobarbital, por supuesto, ácido valproico, pero bueno, generalmente nosotros utilizamos la difenilidantoína. Y bueno, si el paciente, por supuesto, sigue convulsionando, pensar que hay un paciente que hay que sedar y obviamente intubar. Bueno, si quieren esto lo puedo imprimir, el protocolo, y dejarlo ahí en la guardia por cualquier cosa. Pero no sé, chicos, si me... No sé, Seba, si querés aportar algo vos, decir algo vos. Bueno, chiche. Bueno, mi amor, bueno. Tenía silenciado. Bueno, no, yo no tengo preguntas, Vero, ni aportes. Estuvo bien, re bien. No sé si enfermería tiene alguna pregunta. No. Quedamos Bueno, tranquilos que si es una convulsión simple, van a venir en postictal, apoyo de oxígeno y no se hace ninguna medicación porque el paciente ya lo revirtió. A menos que venga convulsionando, bueno, tener el Diactal, que yo una vez creo que a las chicas les había dicho que lo compren, creo que hay uno ahí en una canastita, bueno, esa habría que ir rechequeándolo siempre, con la parte de farmacia, y bueno, y mientras tanto ir tratando de colocar una vía periférica. Si no vemos que nos resulta difícil, bueno, no enloquecerse. Tenemos opciones intranasal, intramuscular, mientras seguimos trabajando de colocarle una vía periférica, que sería lo ideal. Y bueno, nada, trabajar en equipo siempre es lo mejor. bien. Muy bien. Bueno. Darío, ¿alguna pregunta? No, muy interesante porque... Estoy dando la clase de caradura nada más. No, re bien, re bien. Muy interesante porque, bueno, yo he trabajado muchos años con la doctora Ocampo en el Hospital Provincial, porque yo trabajo ahí, he hecho muchos años de pediatría y estas son cosas muy, muy importantes y básicas para trabajar. Yo sé que andamos apremiados con el tiempo. Sebastián, compactalo, mandámelo todo y yo lo subo al canal YouTube de enfermería, así los pueden ver todos. ¿Te parece? Me parece muy bien, me parece muy bien. Dale, bueno. Dale. Bueno, Norma, que tiene una pregunta ahí veo. Normita, a ver. Normita. No sé qué hace Normita. Bueno, él se escondió, se arrepintió. Bueno, Vero, no sé si queda algo más o damos por finalizada la charla. ¿Tendremos alguna otra? Seguro. Importante, fueron las cosas que estuvimos ahí diciendo, la medicación, y después los protocolos los podemos hacer impresos y ponerlos ahí en la guardia como para que lo tengan. Bien. Dale, si se puede estaría buenísimo. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, perfecto. Muchísimas gracias, Vero. Claro, conciso, re útil. Veo los comentarios que pusieron acá, todos bastante interesados estuvieron, así que bueno, tuvo buena repercusión. Sí, pensé que 11 participantes, te digo que un montón. Un montón. Para un jueves a la mañana. La verdad. Bueno, dale. Un millón de gracias, Vero, y bueno, gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes, y bueno, que se hayan copado, porque sé que de pediatría no a todos les gusta, así que se hayan copado en escucharlo, está bueno. Bien. Pero bueno, es sacarse un poco el miedo. Es como cuando a mí me dicen, bueno, tengo que ver un paciente con un dolor de pecho adulto, bueno, sí,
ustedes lo sacan de taquito, bueno, esto es lo mismo para nosotros. Bueno, dale. Nos vemos. Listo. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias.